Listo. Bueno, hoy arrancamos otra sesión de este seminario de epistemología contemporánea. Seguimos con Paul Feyerabend y su propuesta de anarquismo epistemológico. Y vamos a discutir hoy el capítulo 11 y 12 relacionados con la historicidad del conocimiento y otros aspectos como relacionados con todo este tema, digamos, de la justificación de el conocimiento con base en pues toda esta experiencia que revisa Feyerabend de Galileo y todas estas cosas como de la teoría heliocéntrica y demás. Entonces, pues no sé quién quiere arrancar con una reacción. Si quieren, yo de una Vale. vez. Voy a darle aquí el permiso para compartir. Wow. Moderador y moderador. Listo, sí. A ver, listo. Sí, ya se ve la pantalla, sí. Sí, se ve bien. Titulé mi reacción, La ciencia camina hacia atrás, que es como también una noción que aparece en Feyerabend, muy interesante, sobre todo para criticar lo que ya hemos visto en sesiones anteriores sobre la idea de la progresión de la ciencia y como que si la ciencia estuviera en una función hacia arriba, ¿no? Feyerabend enfrenta esa idea tal vez difundida por algunos positivistas muy ortodoxos o sobre científicos ingenuos, pues habla de que la ciencia debe caminar hacia atrás para paradójicamente desarrollar como su avance o lo que nos quiere decir, ¿no? O su nuevo modelo, o su nuevo lenguaje observacional. Eh, entonces, bueno, voy a ir leyendo y pues voy haciendo las observaciones que se requieran. Entonces, el análisis de la ciencia y la actividad científica moderna por parte de Feyerabend se puede resumir, al menos en lo que hemos leído, ¿no? Aclaro eso, en los siguientes enunciados. La consolidación de las teorías científicas pasan por componentes ad hoc, componentes especulativos sin observación directa y técnicas de persuasión, ¿no? Entonces, él estudiando el caso de la disputa entre Galileo Galilei y estas cosmologías no copernicanas, pues muestra también cómo Galileo apela a estos componentes ad hoc, que son especulativos, sobre todo cuando habla del movimiento, ¿no? Y hace toda una reestructuración de la noción del movimiento. Y también las técnicas de persuasión que utiliza, ¿no? Como mostrar cómo esta teoría estas teorías no copernicanas o estos neoaristotelismos, perdón, del Renacimiento pues están alineados con la ideología eclesial y todo eso, ¿no? Y que para Galileo consolidar pues su nueva manera de ver el mundo, incluso otros autores como Husserl, por parte de la fenomenología, o hay un jesuita que se llama Bernard Lonergan, hablan de la visión galileana del mundo, porque de verdad que cuando se da el giro copernicano, que pues empieza Copérnico, Bricotae, Galileo, pues sí, sí hay todo un cambio, ¿no? Pero Feyerabend está como siguiendo este cambio, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Poco a poco o citando algunas fuentes primarias, fuentes secundarias, y ve cómo en ese cambio, pues claro, no existe como la idea de que existe una teoría vieja, está la teoría nueva, entonces la teoría nueva agarra de la teoría vieja lo que le sirve y lo supera con nuevas observaciones. O sea, digamos que lo que quiere mostrar Feyerabend en todo momento es que esa visión es muy empobrecida del desarrollo científico y más bien muestra también cómo hay componentes ad hoc, técnicas de persuasión, ¿no? Y las ha tratado de ejemplificar, pues al menos desde el capítulo 5 hasta ahorita, ¿no? Que empieza a estudiar el caso de Galileo, ¿no? Y el debate entre
el sistema geocéntrico y el sistema heliocéntrico, ¿no? Entonces, eso con respecto al primer enunciado. El segundo enunciado dice, las teorías científicas poseen un componente de irracionalidad. Ese componente implica un paso hacia atrás, según el cual hay que dejar de lado lo que se ha sedimentado como razonable para dar cabida a hipótesis que contravienen a la evidencia disponible. Entonces yo veía que, yo vi no estuve en la sesión pasada, pero yo vi que en la sesión pasada en un momento vi la grabación y en un momento Kevin decía que pues que incluso los científicos deben hacer apuestas, deben arriesgarse, deben incluso proponer cuestiones contraintuitivas, pues para sedimentar, para dinamitar pues todo este edificio de lo que ha sido lo razonable, de lo que se ha estipulado como lo evidente y demás, ¿no? Al contrario que como lo que se creía, ¿no? De que, pues no, se toma lo que sirve y lo que no sirve se desecha para construir sobre eso. Más bien creo que Feyerabend está mostrando un paso, ¿no? Y creo que eso también caracteriza su filosofía de la ciencia, que es como el papel positivo que cumple la irracionalidad, ¿no? Y el ir hacia atrás, ¿no? Que yo siento que son otras caras, él no lo dice, pero creo que son otras caras de la contrainducción, ¿no? Del método contrainductivo que también ha querido proponer, pues, a lo largo de este tratado anarquista epistemológico. Entonces, yo siento que aquí hay una valoración positiva de la irracionalidad, ¿no? Cuando estuvo el mito de la razón que se sedimenta en la modernidad, pues él dice, no, la ciencia necesita ser irracional o ha sido irracional y da pasos hacia atrás, pero que son necesarios, ¿no? Son pasos que en vez de generar sesgos, contribuyen como a una nueva visión del mundo o a mostrar otras caras que de pronto no se han visto de la realidad. Esto a mí me parece súper importante porque si uno quisiera decir que Feyerabend es posmoderno, pues aquí uno puede ver un ejemplo paradigmático de la posmodernidad. ¿En qué sentido? En que reconstruye toda la matriz de la ciencia moderna para mostrar que no es tan moderna, ¿no? Igual como un poco lo que hace Latour en Nunca somos modernos, ¿no? Si eso define el espíritu posmoderno, en sentido positivo eso es, ¿no? Agarrar como la matriz de la racionalidad moderna y empezar a subvertirla, ¿no? Entonces mostrar que hay ahí técnicas de persuasión, componentes ad hoc, componentes de racionalidad, un componente de hacia atrás, pero no para devaluarlo. O sea, en realidad la mala interpretación estaría en que, pues la está devaluando y está devalorizando la ciencia. No, más bien es para mostrar eh, que el funcionamiento de la ciencia es mucho más complejo de lo que implica fetichizarla. Incluso en este apartado vimos que obviamente no habla de la fetichización de Marx, pero él dice es que hay unos científicos, unos filósofos de la ciencia que discuten sobre proposiciones reificadas y olvidan todo un trasfondo de construcción que es importante también visibilizar y que está ahí y que existe y que también hace parte de la construcción del edificio científico. Entonces yo creo que, pues eso yo sé que ya lo posmoderno está en desuso y que tuvo su auge. Incluso yo me acuerdo cuando éramos estudiantes de la pedagógica con Kevin que lo posmoderno era súper atacado y que había ahí la división entre los posmodernos y los modernos. Y creo que ese debate ya se dejó atrás en la academia, ya la gente dejó de hablar de eso, pero me hizo acordar en todo momento de qué implica ser posmoderno, más allá de Lyotard y todo esto, al menos en filosofía de la ciencia, esto implica ser posmoderno. Y en un sentido positivo, ¿no? Pienso yo. Eh, y el otro enunciado es que las teorías científicas son estrictamente productos históricos. La ciencia tiene un espesor histórico que no debe ser ignorado. La ciencia va más allá del verificacionismo y el falsacionismo. Yo pienso que aquí este apartado es súper importante porque Feyerabend dice la ciencia es historia y si los procesos históricos que la constituyen no se pueden entender, creo que ahí siento una tesis muy fuerte y creo que eso va a caracterizar
su escuela filosófica junto con Kuhn, junto con Lácatos. Latour uno incluso lo puede meter también ahí en algunos sentidos. Entonces creo que esa tesis es muy fuerte y esperen un momento que llegó el agua, pero ya vengo. Es que aquí en México el sistema del agua es distinto. Esperen un momento. Aquí ni hay agua. Voy Es por un verdad que tecito. ni hay agua. Listo. Gracias por la espera. Es que aquí, bueno, no hay agua y el agua que sale del grifo está contaminada. Entonces toca pedir los garrafones. Hágale, garrafón. Entonces, el último enunciado me parece muy importante, ¿no? Y creo que condensa en parte los anteriores, ¿no? Eh, y también, ¿qué concepción de la historia hay, ¿no? Digamos que también creo que Camila ha hecho mucho énfasis en esto, de que también hay una filosofía de la historia, ¿no? Y muchas veces estuvo dominada la historia, pues, perdón que estoy un poco agitado por... Es que falta hacer deporte. El cuerpo está hablando. Claro, y qué filosofía de la historia, ¿no? Digamos que estos teóricos que dicen que la ciencia es progresiva y que va en línea recta y que los avances cada vez van siendo más cortos y más exponenciales, pues tienen una visión de una teleología de la historia progresiva, ¿no? Pero aquí también hay una filosofía de la historia diferente, ¿no? O sea, con más variables, ¿no? Que sube, que baja, que se puede retroceder, que va hacia atrás. Incluso tocaría hacer un diálogo muy juicioso y sé que nunca ha utilizado la categoría Feyerabend, pero aquí uno podría hablar de que Feyerabend habla de una capacidad arqueológica de la actividad científica, ¿no? O sea, que el científico es capaz, o los científicos o la comunidad de científicos, como fue Galileo incluso en su momento, son capaces de todo lo evidente, de cuestionarlo, decir, bueno, vamos a tomarlo por no evidente por el momento y voy a mostrar para mí lo que sí es evidente, ¿no? Y eso también implica una posición radical, incluso posiciones que, por ejemplo, Descartes sistematiza un poco en el discurso del método. Yo creo que Descartes también es hijo pues, de Galileo, obviamente, y creo que en el discurso del método sistematiza la actitud que hay que tener para llevar a cabo, entre comillas, el método científico, ¿no? Y es una actitud también radical, ¿no? No voy a ceder a lo evidente, o sea, esa es la primera clave para empezar a hacer ciencia. Y Galileo decía, bueno, es que el lenguaje observacional aristotélico, que está basado, incluso Feyerabend utiliza la categoría en un realismo ingenuo, pues
muy evidente y todo, pero para mí no es evidente, para mí es evidente más bien esto, ¿no? Y empieza pues toda su tarea, pues que ya Feyerabend ha descrito mejor, ¿no? Y con respecto al último enunciado, yo traigo una cita que está a la altura de la página 133, donde Feyerabend dice lo siguiente: la ciencia es un proceso histórico complejo o heterogéneo que abarca anticipaciones vagas e incoherentes de futuras ideologías, codo a codo con sistemas teóricos muy sofisticados y formas petrificadas de pensamiento. Algunos de sus elementos se encuentran disponibles en formas de enunciados expresados con toda claridad, mientras que otros se encuentran ocultos y llegan a conocerse solo por contraste y comparación con puntos de vista nuevos y no comunes. Esto es muy importante, fíjese, la ciencia es un proceso histórico, es complejo, heterogéneo, abarca anticipaciones vagas, incoherentes de futuras ideologías, también va de la mano con sistemas teóricos muy sofisticados, también va de la mano con formas petrificadas de pensamiento y también, aunque hay elementos disponibles explícitos, también hay elementos ocultos y que solo se pueden llegar a conocer en comparación con otros puntos o en contrainducción. Entonces yo creo que aquí en este párrafo se condensa como la imagen de la ciencia que Feyerabend nos ha querido o nos quiere estar exponiendo, ¿no? Del proceso científico, de la actividad científica. Entonces, continúo. Feyerabend está encargado de mostrar estos aspectos de la actividad científica con el caso, como ya lo dije, de la disputa entre la visión aristotélica y la visión galileana de la realidad. En la primera existe un isomorfismo entre observación y ley. En la segunda, en cambio, hay un hiato entre la ley y la observación. Feyerabend ha mostrado que posicionar la visión galileana del mundo implicó aspectos retóricos, hipótesis ad hoc, consolidación de nuevos instrumentos de medición, especulaciones metafísicas sobre el movimiento y una reestructuración del modo de conocer de los seres humanos. Todo esto para mostrar que la consolidación de las teorías científicas está lejos de ser un asunto de solo verificación o falsación. Hay, bueno, todo su libro se ha encargado de hacer eso, pero aquí al menos en estos capítulos aparece, creo que es concretamente en el 12 aparece pues una crítica a la verificación y la falsación, que son filosofías de la ciencia dominantes. Recordemos que la verificación que empieza en el Círculo de Viena, con los filósofos positivistas lógicos, con algunos, pues dicen que que la ciencia es un edificio de proposiciones, donde unas proposiciones son proposiciones protocolares o observacionales que se pueden constatar directamente con la realidad, ¿no? Y se va así a partir de experiencia, proposiciones observacionales y demás proposiciones, se van construyendo pues el edificio de la ciencia. Esa es la verificación, ¿no? Y la falsación pues es más como el lado del Popper, ¿no? Donde pues el poder de una teoría no está en verificable por la experiencia, sino en su resistencia a ser falseada, en su resistencia de poder refutar como la evidencia que está en su contra, ¿no? Esa sería como el paradigma de la falsación, pero dice Feyerabend, ninguno de los dos es suficiente porque precisamente fetichiza la ciencia y con fetichizar la ciencia es olvidar todo su proceso histórico de consolidación y es reducirla solamente a un conjunto de proposiciones ahí a secas, ¿no? Incluso irónicamente habla de como si la ciencia estuviera en un reino platónico o algo así, ¿no? Y bueno, en este marco, entonces, pues yo dejo estas preguntas que creo que siempre, pues creo que motivan la reflexión de Feyerabend, ¿no? ¿Qué nuevos lenguajes observacionales necesitamos después de Galileo? O sea, ¿qué nuevos lenguajes observacionales se pueden crear después de Galileo? ¿Cuáles se necesitan? O sea, Kevin y yo creemos en el pluralismo, ¿no? En la metafísica ilustrada pluralista, pero ¿cuáles hay más? ¿Cuál puede haber más? ¿Cuáles son necesarios, no? Tengo entendido y hay una nota al pie, porque recordemos que Feyerabend también es muy amante de las notas al pie, ¿no? Que hay notas al pie que duran hasta tienen así de largos una hoja prácticamente. Él en una nota al pie dice, lo que pasó entre entre la visión de Galileo
Y el aristotelismo también pasó con el relativismo. Y si uno, por ejemplo, con la teoría de la relatividad, entonces si uno, por ejemplo, se pone a ver la teoría de la relatividad en su tiempo, a muchos físicos le decían a Einstein que estaba desfasado. Bueno, eso por un lado, pero también como fue en el contexto nazi, pues los nazis también se encargaron de hacer propaganda contra Einstein. Entonces la teoría de la relatividad también empezó con un conjunto de hipótesis sin verificar y que hasta el día de hoy está llena de hipótesis sin verificar. Por ejemplo, los túneles de Einstein, que son los que aparecen, por ejemplo, en la película Interestelar y que ahí lo explican más o menos bien, todavía son entidades teóricas. Por ejemplo, la curvatura del espacio-tiempo que proponía Einstein para repensar la gravedad, también la gente decía, pero ¿cómo va a decir usted que la gravedad es eso, no? Pues está usted loco. Pero supuestamente luego estudiándolo, el comportamiento del perihelio de Mercurio, se dieron cuenta que el espacio-tiempo sí se puede estar curvando y bueno, empezaron luego a encontrar las evidencias empíricas para corroborar la teoría de la relatividad. Pero digamos que si uno agarra la reflexión que hace Feyerabend sobre Galileo, creo que también aplica a la teoría de la relatividad y aplica a la física cuántica también. Ahora, nuestra tarea también es mirar cómo esto se puede trasladar a las humanidades, se puede trasladar a las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué nuevos lenguajes observacionales necesitamos después de Galileo? ¿Qué límites, también me pregunto lo siguiente, qué límites tiene esta experiencia metafísicamente ilustrada fabricada por el giro copernicano? O sea, claro, Galileo nos fabricó una experiencia de mundo. Incluso nosotros somos hijos de Copérnico y Galileo. O sea, como yo decía en una sesión, nosotros ya no discutimos el movimiento de la Tierra, ni su rotación, ni su traslación, ni su lugar en el sistema solar. O sea, nosotros, para eso, nosotros ya es un pensamiento bien enraizado, ¿no? Es una evidencia que ni siquiera cuestionamos, ¿no? Muchos de nosotros, ¿no? Pero, ¿qué límites puede tener también esta manera de tener informada la experiencia? ¿Será que también, qué puntos ciegos tiene? Entonces yo ante eso obviamente respondí algo muy por encima. Yo digo que pues obviamente siempre vamos a necesitar, bueno, aquí hablé en singular, pero yo digo que nuevos lenguajes observacionales que no sean jerárquicos como el de Galileo, porque el lenguaje observacional de Galileo es muy jerárquico. Yo lo había dicho en una sesión, hace la división entre cualidades primarias y cualidades secundarias, hace la división entre apariencia y realidad, y eso luego tuvo consecuencias nefastas, al menos en las humanidades, ¿no? Porque todo lo aparente, o sea, la realidad social va a quedar como todo lo aparente y lo real va a quedar como la realidad natural, y eso tiene consecuencias incluso para tratar a las disciplinas, para darle importancia a las disciplinas. Y eso luego va a tener importancias para ver a qué ciencias les invertimos o no, a qué ciencias le vamos a tener, le vamos a dar prioridades en las universidades y a cuáles no. Entonces siento que el reto de los lenguajes observacionales, al menos del siglo XXI, es que no sean jerárquicos, o sea, ahí volviendo a lo de la flacontology un poco, ¿no? Al menos en el sentido ontológico, ¿no? De pronto ya en lo epistemológico cambia un poco. Ahora, también un lenguaje observacional en el que el sentido común y la observación indirecta puedan coincidir, porque en el lenguaje observacional de Galileo, la observación del sentido común es solo ilusión. O sea, que ustedes me vean aquí hablando es una construcción de su cerebro, que ustedes vean mi imagen en la pantalla también es una ilusión, porque es un conjunto de píxeles, etcétera, ¿no? Entonces siento que eso también eh, genera, y voy a utilizar la palabra así fea, bueno, no, no fea, una palabra muy incendiaria, genera genocidios ontológicos, ¿no? O sea, decretar que es aparente y que es real, pues genera genocidios ontológicos en el sentido de que no se empiezan a tomar en serio entidades que, aunque no entran en la dinámica o en el comportamiento de las entidades físicas, físico-matemáticas, digo, empiezan a ser descartadas, ¿no? Incluso creo que el capítulo que viene va por esa onda, por eso lo quiero leer. El capítulo que viene solo leí el título por anticipación,
dice Feyerabend cómo la visión de Galileo permite solucionar el problema mente-cuerpo. Y la hipótesis que yo tengo sin leer el capítulo, igual lo vamos a ver, es que, claro, o sea, la mente en el sistema de Galileo pasa a ser solo epifenómeno o reflejo de procesos físicos que son el cerebro. Entonces, pues obviamente hay una reducción de la mente al cerebro y pues hay una solución fisicalista al problema. Pero ¿es esa la solución definitiva? Pues yo al menos no lo creo así y en mi tesis de maestría lo traté de mostrar. Ahora, siento que los límites también del lenguaje del galileano ese reduccionismo, ¿no? Y la matematización de la vida. Que claro, yo sí creo que hay dimensiones de la vida que son matematizables, pero no todas. Pero el problema es que con Galileo quedamos con el resabio de que todo lo podemos volver modelo y matematizar. Y todo lo que no se vuelva modelo y no se matematice, pues no se tiene en cuenta en la ciencia. Y yo creo que ese reduccionismo y esa matematización del lenguaje observacional fabricado por Galileo, pues debe ser dinamitado y pues anarquizado también. Y que creo que muchos filósofos y pensadores y antropólogos pues ya se han empezado a subir a esa empresa y en eso estamos, ¿no? Y ya. Vale, sí, pues yo ahí veo como varias cosas clave y unas que me llaman la atención porque pues sí, auténticamente no sé cómo, a qué se referirá pues Feyerabend con esto. Específicamente este componente de la irracionalidad, ¿no? Porque da la sensación de que por racionalidad entendería Feyerabend una lectura, si se quiere, de sociología del conocimiento, en el sentido de que lo racional estaría asociado a lo que las comunidades científicas consideradas consideran que pues es correcto, ¿no? Como que es racional, que es coherente, que es verdadero, que es demostrado. Y todo lo que se salga de eso sería como lo irracional, es como la sensación que a mí me da, pero no sé usted si podría ampliar un poco ese punto, si lo ve así o lo ve de otra manera. Pues digamos que sí está difícil de entender y además porque aquí es la primera vez que lo introduce. O sea, de todo lo que hemos leído, este componente de razón es la primera vez que lo introduce, al menos en el texto. Tocaría ver si en capítulos posteriores lo desarrolla. Pero yo creo que jugando un poco al lenguaje Feyerabend, creo que es una estrategia retórica en el sentido de que la ciencia moderna ha vanagloriado o la mentalidad moderna ha vanagloriado la razón y con razón entendemos lo evidente, también lo que es, ¿cómo se llama esto? ¿Lógico? Reproducible, modelado, que sigue, si se quiere, un algoritmo, ¿sí? Una axiomatización, o sea, la razonabilidad es todo eso. Él dice, pues en la ciencia hay un componente de razón y para él no es despectivo y ese componente de razón, pues son varias cosas, ¿no? Que ya he expuesto antes, yo lo veo así, son los componentes ad hoc, son los componentes retóricos también, incluso son los componentes ideológicos, las inclinaciones políticas, las inclinaciones religiosas, que también están en juego en la construcción de un lenguaje observacional. Eso por un lado, son como todo este conjunto de prácticas históricas que también hacen parte de la construcción de un lenguaje observacional, pero que muchas veces los científicos no tienen en cuenta por andar fetichizando la ciencia. Pero también es este procedimiento de ir hacia atrás. O sea, mientras los aristotélicos decían, es que vea, mi percepción directa me está diciendo que la Tierra no se mueve. O sea, es que no se está moviendo. Entonces yo como un científico irrazonable diría, pues es que sí se mueve y se lo voy a demostrar pese a que usted no lo esté sintiendo o pese a que usted no lo esté viendo. Entonces también ese componente de razón es ese ir hacia atrás o ese ir en contravía de la evidencia disponible
como esa rebeldía, ese anarquizar. Bueno, él no utiliza el verbo anarquizar, eso ya es de mi cosecha, ¿no? Pero él sí utiliza más el de ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia atrás es precisamente incluso ir en contra de la evidencia. Incluso él llega a un momento y dice, es que en una imagen ingenua de la ciencia se dice que el aristotelismo tenía muchos problemas y que llegó Copérnico y solucionó esos problemas y hasta amplió. Pero él dijo, el Copérnico, o sea, en el inicio del giro copernicano también hay un poco de problemas y los enumera, ¿no? O sea, a Galileo le tocaba, bueno, ahorita no recuerdo, pero le tocaba, le tocó redefinir el movimiento, a Galileo le tocó también, a Galileo y demás, ¿no? Porque hablemos que Galileo también es una generación, a Galileo también le tocó redefinir los sentidos, ¿no? También tocó hacer una nueva teoría de la óptica, o sea, posicionar la física de Galileo y la física de Newton también implicó reestructurar otras dimensiones que tenían que ver con el entendimiento del ser humano y demás, ¿no? Entonces yo creo que también mostrar que también hace parte de las ciencias ser inestables, ¿no? Y que desde un principio no hay evidencia neutral que la respalde, sino que es casi como él dijo, un proceso complejo y heterogéneo que implica agarrar componentes políticos, reestructurar definiciones, incluso generar una metafísica nueva, incluso lo habla, ¿no? Que Galileo creó una metafísica ilustrada, ¿no? Entonces yo creo que la razón es todo esto, ¿no? Es como todos estos componentes complejos y heterogéneos de la actividad científica que pues que son ignorados por la recta filosofía de la ciencia que dice que tenemos hipótesis, las hipótesis deben ser contrastadas y demás, y también debemos mirar los principios y que se siguen los principios. O sea, Feyerabend está como atacando en todo momento esas filosofías de la ciencia que olvidan ese componente que él engloba en el componente de la razón y que incluso yo creo que si habláramos con un positivista ortodoxo, que obviamente nadie va a decir yo soy positivista ortodoxo, pero no sé si usted tiene un amigo físico y usted le dice a su amigo físico es que tal vez fue muy decisivo el nazismo para el triunfo de la teoría de la relatividad o no, él le va a decir sí, puede que sí, pero eso no es un punto central en lo que discute la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad se refuta con matemáticas y geometría y ya. No, no con procesos históricos. Eso le puede decir a uno el amigo físico o la amiga física. ¿Acaso Feyerabend va a otro lado, ¿no? Él dice, los procesos históricos pesan y pesan mucho, ¿no? Y son muy importantes en la construcción de ciencia. Sí, yo creo que ese es como el punto, ¿no? Como Mm. tratar de poner en la mesa otras variables que inciden en la construcción y legitimación del conocimiento, que a lo mejor luego hemos llamado sociología del conocimiento y estas cosas, ¿no? Y yo creo que pues la reflexión sobre todo en ciencias sociales ha sido pues central en eso, el papel del sujeto, el papel de la política, las orientaciones epistemológicas, la religión, la ética, los horizontes deontológicos, etcétera. A mí algo también que me llamaba la atención de esto que usted mencionaba, era, creo que era en alguna cita, como este carácter oculto en la ciencia, ¿no? Y ese carácter oculto de la ciencia me llama la atención porque por un lado parece que es como el motor de la ciencia en el sentido de que pues hay cosas que son evidentes a los sentidos, pero de todos modos nos generan preguntas como, bueno, esta cosa se cae, pero ¿y por qué, no? Eh, a mí lo que me llama la atención de esto es, si bien la ciencia parece que se pregunta por cosas ocultas, porque en eso consistiría cuestionar la realidad tal y como se nos presenta, de todos modos, a mí me da la sensación recientemente de que más bien la ciencia occidental, como la conocemos, suele huirle al oculto, suele huirle al misterio. ¿Por qué? Porque, bueno, volviendo otra vez sobre estos filósofos árabes del siglo XI que estaba por ahí acercándome recientemente, Avicenna hacía una distinción entre sentidos externos, que son los cinco sentidos que conocemos de la percepción, y sentidos internos. Y él un poco lo que decía, o lo que, más que decir, lo que me hacía pensar esa distinción
era que él veía algunos dominios de la existencia de las preguntas que a lo mejor en Occidente nunca volvieron a hacerse, o sea, que nadie volvió a tomar en serio, como por ejemplo la relación que hay entre dos seres, dos personas, dos animales y que no pasan por el lenguaje ni por los sentidos, sino que están como por dentro un poco, ¿no? La intención, yo qué vas a ver, la sensación de peligro, etcétera, y que no pasa necesariamente por el lenguaje o por los sentidos externos. Y entonces a mí me empieza a dar la sensación de que eso o el mismo psicoanálisis cuando empieza a ser pues tachado de pseudociencia justamente porque no va a coincidir muchos de sus principios y supuestos con lo observable, lo que se puede palpar, lo que entra a este registro empírico de Occidente y demás, digamos, formas de conocimiento que no entran ahí, pues a mí me empieza a dar la sensación de que más bien es lo contrario, como que la ciencia, más que estar atraída por lo oculto, está más bien como espantada por lo oculto, le huye a lo oculto, como que la ciencia, al menos la que conocemos, se dedica a tratar de conocer cosas aparentemente ocultas, pero que están dentro del registro de lo obvio. Creo que es como un poco lo que quisiera poner aquí, como lo que se registra en los sentidos, lo que se ve aparente, lo que es evidente. Y lo que no es evidente y que no pasa por los sentidos, pues ni siquiera se lo pregunta, porque ya está de plano la idea de que pues supera los límites de, es que ni la razón, porque es la observación un poco, ¿no? Como si hubiera una homología entre la racionalidad y los sentidos de la percepción, que es un poco el principio del realismo científico, el realismo en género, etcétera. Entonces, como que me parece pues llamativa esta idea de lo oculto en la ciencia, ¿no? Como hasta qué punto realmente la ciencia se pregunta por lo oculto. Yo creo que es más bien lo oculto de lo obvio, ¿no? Como lo oculto de lo que es evidente a la percepción y lo que esté por allá en otro registro que no pueda pasar por la percepción, pues ni siquiera lo intentan. Y más bien si uno hace un acercamiento a las etnografías que nos muestran las formas de conocer de otras sociedades en el mundo, pues casi todas sí han tenido acercamientos de conocimiento a eso que Occidente la ha huido y que no pasa por los sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos del yagé como medicina del alma y las relaciones que hay en otras sociedades con espíritus, el carácter ontológico que tienen los sueños cuando hay comunicación con ancestros, cuando hay revelaciones, o esta idea de estos árabes del siglo XI de la profecía, la revelación, los insights, que son cosas que no pasan por la empiria, que realmente parecen más bien ocultas, pero que como no pasan por los sentidos, pues no le presta atención a Occidente. Me llama como bastante la atención ese punto y que invitaría a pensar otras formas de ciencia, que es un poco lo que intenta hacer a lo mejor Latour en estos epistemologías contemporáneas, inspirado también seguramente en Viveros de Castro y todo este giro ontológico, pero creo que hace parte un poco de esa agenda, ¿no? Como pensar cuál sería pues el objeto de la ciencia, si el objeto es lo obvio o si el objeto es todo lo que nos podamos preguntar, que era un poco a lo que jugaban los filósofos antes, ¿no? Como pese a las distinciones entre física y metafísica y estas cosas, ¿no? Por otro lado, cuando usted menciona esto de la necesidad de imaginar otros lenguajes observacionales, yo creo que esa es la agenda actual, al menos en términos metodológicos. O sea, sabemos ya hace rato, y aquí en el seminario lo hemos discutido en más de una sesión, que estamos en una sociedad y en una forma de conocer oculocentrista y que habrá que buscar otras maneras. Y más que buscarlas, yo creo que primero habría que hacer, ojalá, un inventario de otras maneras que ya se están llevando a cabo. Hay gente muy creativa, sobre todo, por ejemplo, desde la investigación, creación en artes escénicas, visuales, en musicología, que están haciendo unas formas de conocer muy distintas que pasan sobre todo por el cuerpo, por si van a hacer arqueología de instrumentos musicales, entonces luego resultan es construyendo también otros instrumentos basados en esos y varios cuerpos, entonces tratan de emular los sonidos de cómo se cree que eran esos paisajes sonoros del pasado arqueológico y luego aparece también la creatividad actual con base en esos principios que sospechamos del pasado y se construyen obras en la actualidad, ¿no? Como esto de investigación, creación, cosas que pasan por el cuerpo, también un poco en antropología, toda esta idea de las categorías nativas, que creo que tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba de tratar de poder cerrar esta brecha, o más que cerrarla, poder establecer diálogos, ¿por qué no?, entre las nociones del sentido común a la hora de conocer y otras formas de conocer que están más asociadas a la ciencia. Entonces sí, como que creo que esa es un poco la agenda y estaría bueno
hacer quizás un mapeo de esas alternativas que ya hay actualmente y con base en ese mapeo empezar a imaginar como diálogos y otras posibilidades, ¿no? Imagino que alguien ya lo habrá hecho, si no, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y bueno, todo este último comentario de que no todo es matematizable, yo creo que eso es clave, pese a que la estadística, por ejemplo, en ciencias sociales intente a jugar a eso, que igual y puede dar pistas, pero yo creo que a lo mejor el punto no es que si todo eso no matematizable, sino si es que es la única forma las matemáticas de hacer descripciones y explicaciones de la realidad. Yo creo que con usted coincide en que seguramente no. No sé, Cristian, qué comentarios tiene al respecto. Pues digamos que en función de ir sistematizando, pues mi escrito va por esa línea, ¿no? Entonces me gustaría como proyectarlo y a ver ustedes qué, De porque una. siento que Sí, muchas de las de cosas una. que han dicho pues están ahí. También un momento. Eso, al grano, al grano. Espérense a ver. ¿Sí puedo compartir ya? Claro, Sí. 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 Listo, a ver. Espérense a ver, ¿por qué? Listo. Me indican si se ve, si amplío. Eh, yo creo que está cargando todavía. Ahora sí, ¿lo pueden ampliar un Ok. poquito, por favor? Listo. Ustedes me dicen hasta dónde. Por ahí. Listo. Entonces dice así, los capítulos 11 y 12 dejan una serie de afirmaciones que acentúan con mayor claridad la posición del autor frente a las sospechas que situó en los capítulos anteriores. A continuación leeré algunos apartados. Entonces el primero, el telescopio por otra parte produce nuevos y extraños fenómenos, algunos de los cuales corren el riesgo de ser descubiertos como ilusorios por la observación realizada a ojo desnudo. Algunos son contradictorios, otros tienen incluso la apariencia de ilusorios, mientras que la única teoría que podría haber puesto orden en este caos, la teoría de la visión de Kepler, está refutada por evidencia de la clase más simple que puede darse. Esto en función de los diálogos que estaba haciendo Galileo con el pasado, ¿no? Sobre este punto tengo que contarles que en muchos momentos del libro, sobre todo aquellos donde se habla de instrumentos, métodos y las líneas que separan distintas teorías, recuerdo a Bourdieu, porque fue el primer autor que me mostró la relación epistemológica entre las ciencias y cómo podía entender, por ejemplo, los instrumentos de la medicina con los de las ciencias sociales, en tanto a su uso. Es decir, por ejemplo, algo que uno podría entender en Bourdieu era como qué pasa si uno aplica mal los instrumentos o el método, ¿sí? Básicamente la analogía que uno hacía con la medicina es si el tratamiento que daba el médico era el correcto o no, si la manera en la cual él exploraba con sus instrumentos la enfermedad o las sospechas que tenía o sus hipótesis era la mejor manera o no, en tanto que Bourdieu pues quería darle un estatus de ciencia a las humanidades, ¿no? A las ciencias sociales, sistematizarlas, definir unos instrumentos, dar como una serie de consejos frente a su uso, de ahí que uno entienda por qué la publicación del oficio del científico y todos estos libros que él tiene, ¿no? Digamos, quería como aclarar eso porque es algo que veo en Feuerbach como una necesidad de hablar de estos temas, pero para tratar de volverlos comprensibles claramente desde este enfoque que él propone, que es la epistemología anarquista, ¿no? Sobre este punto tengo que contarle, bueno, Por su parte, Feuerbach establece la relación entre las ideas, los instrumentos, las leyes y los procesos de racionalización, pero le da un poder importante a la descripción, eso sí, muy visual. Él nos dice se vuelve adecuada, que actualmente adecuada, sino que además es perfectamente razonable, pero esta descripción no está desligada de su tiempo, de manera que, bueno, esta cita la leyó Steve, la ciencia es un proceso histórico, complejo, bla, 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 listo. En nuestro examen de las hipótesis nuevas, debemos tener en cuenta, obviamente, la situación histórica. Veamos el efecto que ello va a tener sobre nuestro juicio. Por ejemplo, esto es algo ahí, se me olvidó ponerle entre comillas. Listo. Pero lo interesante
Se fue, ¿no? Sí, que creo que se cortó. Queremos saber. Pero tan raro que Sí, haya porque ahí cortado. aparece, ¿no? Aparece, está la pantalla. Parece una desconexión ad hoc. Una apariencia de desconexión. Más bien. Ah, ya, sí. Está retrasado, era apariencia, pero ya hace rato estaba así. Ah, Ah, ya ya volvió. volvió, volvió. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. sí, es que Sí. se le fue cuando iba a leerlo, No, lo es que después de... me encerró el programa, pero no supe por qué. Entonces voy a volver a compartir acá. Hágale, Va, hágale, va. hágale. ¿Iba en qué? Como en la cita Acá. 3 creo. Iba Sí. en la 3 resulta así ahí. Pero lo interesante del asunto, espérense, ya, es lo que considera que hace posible los cambios, los torcimientos y las nuevas ideas. Tercero, resulta claro que la lealtad a las nuevas ideas tendrá que conseguirse por medios irracionales tales como propaganda, sensibilidad, hipótesis ad hoc y apelación a los prejuicios de todas clases. Necesitamos de estos medios irracionales, que es lo que llama él, ¿no? Para defender lo que no es otra cosa que una fe ciega hasta que hayamos descubierto las ciencias auxiliares, los hechos, los argumentos que conviertan la fe en puro conocimiento. La razón concede que las ideas que se introducen para desarrollar y mejorar el conocimiento pueden sufrir de una forma muy desordenada y que el origen de un punto de vista particular puede depender de prejuicios de clase, pasiones, idiosincrasias personales, de cuestiones de estilo e incluso puro y simplemente el error, porque ahí me quedó mal copiada la cita. ¿Qué? Pero bueno, Esperen. ahí está un poco más explicado lo racional. Lo Sí. anterior, lo anterior me recuerda, es que estoy en un programa que no corrige nada, entonces por eso está así. Lo anterior me recuerda a Bátimo sobre lo intempestivo en Nietzsche, es decir, la idea del eterno retorno y la manera en que dialogamos con el pasado. Lo ingenuo es asegurar que lo antiguo ya pasó. Precisamente es el pensamiento intempestivo el que hace posible dialogar con los autores en términos horizontales, con preguntas críticas y puntos de encuentro. Este texto me parece bellísimo. Yo creo que es de lo primero que debería leer alguien que se está formando en ciencias sociales, ¿no? Eh, porque de una vez va sobre esta idea del progreso, de que lo anterior es anticuado y todo ese asunto, y cómo, por ejemplo, me puedo ponerme a dialogar con Marx y ver si yo estoy a la misma altura, ¿no? O no lo estoy, o me hace falta, me parece interesante eso. Es por eso que, aquí, el cuarto punto, ningún invento se realiza nunca de modo aislado y en consecuencia ninguna idea carece por completo de apoyo, abstracto o empírico, pero si un apoyo parcial y una plausibilidad parcial son suficientes para iniciar un nuevo giro. Y he señalado que son suficientes. Sin iniciar un nuevo giro significa dar un paso atrás respecto de la evidencia. Si cualquier idea puede llegar a ser plausible y recibir apoyo parcial, entonces el paso hacia atrás es un hecho, un paso hacia adelante, y lejos de la tiranía de los sistemas teóricos firmemente trabados, altamente corroborados y presentados sin alguna gracia. Es un poco esta idea, ¿no? Uno lee a Marx y le cambia el panorama. Uno lee a Weber y le cambia el panorama. Hay autores que uno lee y ya empieza a entender lo social desde otra perspectiva. Esto me parece pues muy chévere. Sin embargo, nada de esto puede tener sentido, puede generar sentido si se entiende que, va al quinto punto, no existe ninguna interpretación independiente para el lenguaje en cuyos términos está formulada cierta teoría o concepción del mundo. Lo que entiendo es que precisamente esto es lo que hace posible la construcción colectiva de paradigmas. Esta parte es mía, esto va separado. Estas 5 ideas, considero, empiezan a dar muestras de lo que podría entenderse en Feuerbach como epistemología anarquista, y que incluso se relacionan parcialmente con lo que Bourdieu llamaba una vigilancia epistemológica, pero con la diferencia de cuestionar también la obsesión por la coherencia. De ahí que le dé importancia a la irracionalidad, en tanto que es histórica, se soporta en el pasado, pero lo cambia,
de las ideologías, necesita de la imaginación y, por qué no, de la especulación para crear hipótesis, situándose en algo aparentemente razonable que es el lenguaje, el cual nos hace creer que nos entendemos, pero que se vuelve difícil de calibrar. De ahí que los pies de página en las publicaciones puedan considerarse como una muestra de esta necesidad de hacernos entender. Listo, sería como lo que yo un poco, porque me pareció que el capítulo 12 ya empieza a mostrarnos un poco hacia dónde va dirigido él, y consideré que era como necesario ir sistematizando algunas ideas que nos dieran como ese proceso, ¿no? Me Vale. parece muy interesante el diálogo que hace con Bátimo al respecto de lo intempestivo. Yo lo intenté decir un poco también porque concuerdo con ese punto cuando hablé de lo de la arqueología, ¿no? Y el paso de ir hacia atrás, lo que implica enfrentarse con el pasado, con la evidencia, o sea, a partir del presente, ir a las ruinas del pasado y qué nos tiene que decir las ruinas del pasado, ¿no? Que nunca se quedan atrás del todo, que siempre aparecen de algún modo. Y que incluso eso tiene consecuencias políticas también. Que incluso también hay, por eso lo relacionaba un poco con la filosofía de la historia que de pronto puede estar detrás de Feyerabend, que aunque no la quiera sistematizar o no la sistematice directamente, sí hay toda una concepción de la historia también que está en juego, ¿no? También, como tratamos la ciencia, también qué concepción de historia queremos defender, ¿no? Y creo que Feyerabend estaría más cerca a esta escuela que tú ves con, pues, Bátimo, pues que ya inaugura Nietzsche con la arqueología, pero que también uno puede ver un poco con Walter Benjamin, con Derrida, con Foucault incluso. Y por eso yo decía que también aquí, para mí, tiene eco lo posmoderno, ¿no? O sea, lo posmoderno vuelve a aparecer con una fuerza y bueno, y no sé hasta qué punto vale la pena, bueno, eso sí lo dejo muy al margen, discutir sobre lo moderno, lo posmoderno, ¿no? A mí me Y de gustaría, las... Ujú. me gustaría Sí. como terminar con estas tres ideas que, digamos, Ujú. me surgieron en lo que ustedes iban diciendo. La primera es un poco con lo que hablábamos la vez pasada y llegamos a ese punto de encuentro con Kevin, y era esta idea donde, pues, la ciencia de Occidente es una ciencia que se pregunta por el exterior todo el tiempo, ¿sí? Por lo que es visible, claro, pero porque hay una necesidad subyacente, podría uno decir, y es el tema de conquistar el mundo, conquistar el universo, conquistar, es decir, pues qué sería de la cultura media y visual de los héroes y de todo este tipo de narrativas sin esta necesidad de conquistar el mundo. Siempre está la ciencia atravesada ahí todo el tiempo, todo el tiempo. También una segunda idea es cómo el psicoanálisis, diría Foucault, se vuelve la principal ciencia de control en el siglo XX, pero a su vez, pensaría yo, se vuelve la principal idea sobre la que precariamente se cuelgan en Occidente. Porque en términos científicos, claro, la llaman pseudociencia, pero entre eso y creer en un ser, fuera de sus planos, pues prefieren el psicoanálisis. Es un poco que el psicoanálisis se vuelve como una especie de anestesia en estos lugares oscuros que no puede explicar Occidente, ¿no? Se les vuelve el plan de poder hablar de lo subjetivo, de poder hablar de una serie de condicionantes que ellos no pueden explicar en el comportamiento, que no puede el lenguaje matemático predecir, pero entonces sí lo puede hacer el psicoanálisis, porque el psicoanálisis, desde mi punto de vista, es lo que más se acerca a tratar de matematizar el lenguaje, ¿sí? Tratar de encontrarle unos patrones, encontrarle unos mecanismos de lectura, cuando empiezan a hablar, por ejemplo, del lenguaje corporal y todo este tipo de comportamientos que hacen parte a unas explicaciones coherentes de algo que está interno, etc. Y eso se conecta con la última idea, y es que, a diferencia de las explicaciones estructurales de otros enfoques de la ciencia occidental, pues estos enfoques, cuando hablan, por ejemplo, de estructuras subyacentes, por ejemplo, uno lee a Marx o lee
¿A qué? No Althusser, sino, bueno, Althusser también podría decir, pero a el que habla de las familias, el antropólogo se me olvidó. ¿Levi-Strauss? A Levi-Strauss, y empieza uno a encontrar que todos sus ejemplos, aunque intenten hablar de estructuras subyacentes, son visibles, son totalmente visibles. Entonces, los ejemplos de Marx no son ejemplos abstractos, o sea, en el lenguaje pueden considerarse, pero están hablando de cosas visibles que pasan en lo cotidiano. Lo mismo en las descripciones de los estructuralistas, pasa exactamente lo mismo. Lo chévere del asunto, un poco desde las ciencias sociales me parece, es que sí nos sirven para explicar esa parte que es visible y un poco oponerse a estos enfoques que me parecen a mí a veces una mezcolanza. Hay una crítica que sí le tengo a los estudios culturales y tiene que ver, eso lo aprendí en la maestría además, con estas ideas para pensar más allá, para ver más allá, como que estudian un objeto y dicen para ver más allá del objeto qué es lo que está pasando. Y yo considero que es todo lo contrario. Si se hacen buenas ciencias sociales, usted no está viendo más allá del objeto, usted está viendo lo que pasa con el objeto y muestra las relaciones entre los objetos y los seres que, digamos, que circulan y las relaciones. O sea, vuelve visible eso. Casi que las ciencias sociales son como un lugar de visibilidad. El hablar del más allá me parece que es desesperadamente tratar de buscar como una explicación que lo explique todo, ¿no? Un axioma, algo que me diga, es que este es el sentido que explica esas relaciones. Y lo que creo, un poco porque me falta mucho por leer con las perspectivas que ustedes tienen en relación a esos lugares pluralistas del epistemológico, o lo que yo intuyo, es que precisamente ese más allá ahí se vuelve noción de otros sentidos que no pasan por el tema de lo visible, sino que están en otros registros. Y yo sí considero lo que dice que yo sí creo que habría una necesidad de mostrar trabajos que superen esas dicotomías o esa serie de lo que les decía la vez pasada, ¿no? Como este diálogo circular todo el tiempo entre las ciencias sociales, que dice todo pero no llega a nada, y que efectivamente pues, el arte se ha convertido en un lugar donde estos lenguajes se vuelven algo no solamente visible, sino que también posible a través de otras percepciones. Sí, a mí me deja pensando mucho todavía esta idea que usted esbozó que día de que esta pregunta por el exterior pues, de los griegos y luego todo el mundo occidental por diferentes colonizaciones de los romanos a los cristianos y bueno, hasta donde llegamos aquí nosotros metidos pues tiene que verse en cierta forma con algún interés de dominación del otro, ¿no? O sea, yo sí creo que la historia de la ciencia está muy anclada a la historia de Age of Empires. O sea, esta gente lo que ha tratado de hacer es imponerse a los otros. Y yo creo que la ciencia ha tenido un lugar central porque desde el principio han sospechado que la guerra se gana así, ¿no? O sea, es una forma en la que se gana la guerra haciendo ciencia física, ciencia empírica sobre el externo, sobre lo físico y que eso se puede traducir en armas y luego tenemos pues toda la crítica de la escuela de Frankfurt en la bomba atómica y todo lo demás, ¿no? Y ahora luego la biopolítica, el control de la población, etcétera. Inclusive todas las críticas de la antropología marxista de los años 60 tenían que ver con el carácter colonial de la disciplina. O sea, la antropología arranca con una ciencia colonial del Imperio Británico para conocer esas poblaciones que no se podían ni hablar con ellas porque no eran diccionarios y por eso la primera antropología es lingüística ante todo y tratar de ver cómo se podía mediar con esas poblaciones para someterlas, o sea, y que fueran funcionales al imperio, es una perspectiva no, pues sí, que fuera funcional en todo caso. Entonces yo creo que todas las intuiciones habría que conectarlas ojalá algún día y escribir algo sobre eso, porque yo creo que sí va muy por ahí. Me pongo a pensar en otras sociedades no occidentales donde la pregunta por el interior es importante. O sea, pensemos en todas estas formas de conocimiento y prácticas corporales como las de la India, de China o inclusive de nuestros pueblos amerindios que son reflexiones sobre el interior, sobre el alma, o por qué no de las almas, en el caso de los mayas que luego tienen 9 almas y cosas así. Entonces creo que
habrá que hacer esa historia crítica desde los colonizados un poco de cómo ha sido esa relación ciencia-guerra y el otro exterioridad-interioridad y a lo mejor de esas gran cosas, pues que no solamente nos permitan comprender y ampliar el espectro, digamos, epistemológico, que ya sabemos que hay otras sociedades que han visto algo adentro, como esta distinción de vía sana entre sentidos externos e internos, por ejemplo, por mencionar solamente una de muchas, sino también para ver pues posibilidades de descolonización, ¿no? Estamos en un momento donde ya tocas imaginar otros mundos posibles, jugando a la de Tomás Moro hace unos siglos y hay un montón de gente que está en las mismas, pues yo creo que las ciencias sociales deben servir para eso, ¿no? Un poco esta idea de Viveros de Castro de que la antropología consiste en mostrar los posibles humanos, pues desde ahí podemos arrancar para también jugar a la imaginación e imaginar otros posibles humanos. Pues esperé que me llegó a mí también un domicilio, me demoro un minutito, ya regreso, si quieres vaya en Ah, Hágale, ¿qué piensa Steve sobre esta idea de la necesidad de Occidente del exterior? Eh, es una necesidad por la guerra, ¿no? Por la conquista, por el me, control, por el poder. sí, me parece, no lo había pensado, pero siento que tiene una potencia política y, bueno, política y descriptiva y además porque es, o sea, bueno, desde mi perspectiva es, pues se desprende de los análisis marxistas un poco también. Y como también hace parte de historizar la ciencia. Y estoy de acuerdo, o sea, creo que Grecia, por ejemplo, pues también colonizaba, o sea, quiso colonizar Esparta, quiso colonizar Persa, no en vano o sea, nombró todas las regiones alrededor y todos los nombres que utilizamos alrededor son griegos, porque también, obviamente, claro, es otro contexto histórico y demás, pero se erige como un colonizador y una potencia, ¿no? Y eso implica que también su conocimiento se erija de ese modo, ¿no? Entonces eso Claro, me porque es parece, que, por ejemplo, uno podría entender que en realidad la carrera espacial o la carrera por habitar otros lugares exteriores al planeta, pues tiene que ver también con esa continuación también, de algo que no hemos dejado de lado sí, y es precisamente pues ocupar esos escenarios, además en estos tiempos con una lógica capitalista. ¿Habrá oro claro, en Marte? Es la pregunta, no solo agua, sí. es como Y, habrá un montón de... y sí, no, yo estoy de acuerdo y me lleva a pensar mucho lo que dice Kevin, porque entonces cuando uno se va a los lenguajes observacionales de otras sociedades, porque su reflexión sobre la naturaleza o su misma antropología, o sea, mismo modo de concebirse, es más hacia el interior, más de conexión, más, o sea, no decir que no eran invasores, porque pues también entre los indígenas pues había peleas y clanes se peleaban con otros, pero no está como no sé, este afán de la acumulación de la riqueza y bueno, no sé, está muy interesante. Incluso yo lo que decía, lo enmarcaría, bueno, no sé si es bueno enmarcar dentro de o sea, análisis marxistas y de coloniales también. Eh, ¿Se imaginan en es, 2 siglos los chicos jugando a Age of University, algo así como, como con trajes así, con sí, nanotecnología y todo el asunto? Seguro. sí, sí, Bueno, ¿les parece si les comparto mi reacción? Ya en unos minuticos sí, como para ir sí, cerrando. sí, para ir cerrando. Listo. Listo, voy a darle aquí compartir. Ventana, reacción Federal. Listo. ¿Ahí se ve? Sí, Ahí va. Yo creo que en general varias de las cosas que voy a mencionar aquí ya las dijeron ustedes. A lo mejor ahora por ahí alguna que otra pregunta que de pronto suscite interés. Desde Aristóteles hasta los realistas ingenuos se suponía un isomorfismo entre experiencia sensible y propiedades de la realidad. Los sentidos, y en especial la visión, se consideraban la principal fuente de validación de las afirmaciones, descripciones y explicaciones sobre la realidad. No obstante, Feyerabend enuncia diferentes variables que inciden en la relación observado-mundo observado.
El observador está separado de las leyes del mundo por las condiciones físicas, espaciales de su plataforma de observación, la Tierra en movimiento, efectos gravitacionales, la ley de la inercia, fuerzas Coriolis, influencia de la atmósfera sobre las observaciones ópticas, la aberración, paralaje estelar, etc. Por la idiosincrasia de sus instrumentos de observación básicos, el ojo humano, la irradiación, imágenes retrospectivas, inhibición mutua de los elementos adyacentes de la retina, etc., así como los puntos de vista más antiguos que habían invadido el lenguaje de observación y le hicieron hablar el lenguaje del realismo ingenuo, serían las interpretaciones naturales. A dichas variables podríamos añadir otros factores como las condiciones sociohistóricas de producción de las preguntas y respuestas, la biografía y posiciones políticas de los investigadores, los supuestos ontológicos, las orientaciones epistemológicas, las filiaciones teóricas y las decisiones metodológicas. La corriente filosófica del realismo crítico, en la que creo cabe Feyerabend, también comparte dicha sospecha. Esta epistemología supone la existencia de un mundo externo no reductible a la percepción humana, que puede ser conocido por los sujetos con la mediación de sus estructuras cognitivas y sociales. Esta corriente enfatiza el carácter histórico y situado del conocimiento. Por otra parte, Feyerabend, con el ejemplo de Galileo, vuelve sobre el argumento central del libro, según el cual el conocimiento es posible por el pluralismo epistémico, gracias a la existencia de teorías disímiles, incluso contradictorias, que se rebelan contra las teorías hegemónicas o los hechos incuestionables. La irrupción de nuevas teorías en el contexto de teorías aceptadas supone a veces un movimiento de retroceso en el progreso de la ciencia. Romper las reglas ha sido necesario para los cambios o avances de la ciencia. De esto trata el principio de contrainducción al que invita Feyerabend, actitud anarquista, dadaísta, rebelde, restitutiva a la creatividad. Feyerabend exhorta a seguir las intuiciones propias, así vayan en detrimento de las verdades aceptadas. Algunas teorías logran su validación mediante avances de otras teorías y disciplinas que se ocupan de problemas similares. Por ello es clave la contrastación de teorías, el pluralismo epistemológico. Ahora bien, ¿será posible pensar el carácter procesual e histórico de la ciencia sin caer en la tentación europea y capitalista del progreso, tan costoso para la modernidad colonialidad? ¿Será que el progreso de la ciencia descansa en un supuesto ontológico evolucionista de Occidente? Y esto creo que al final tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto que mencionaba Christian cuando citaba o hace este diálogo con Bátimo y Nietzsche. Yo creo que esa puede ser una alternativa, ¿no? Como dejar de pensar, eh, pues sí, esta idea como del progreso, es que toca que le damos a Kuhn en este seminario en algún momento, porque esto de las revoluciones científicas, yo no sé si es el tratamiento que se le ha dado o lo que decía este man, pero da la sensación de que pues es como llega algo y tumba lo anterior, pero no necesariamente es así. O sea, lo que nos está mostrando todo esto es que al final hay más bien problemas y volvemos sobre ellos todo el tiempo, ¿no? Nos posicionamos y hay escuelas y hay como una pluralidad de posiciones frente a eso y al final las mismas comunidades científicas van llegando a ciertos acuerdos, pero esto igual va cambiando. Eh, entonces sí, creo que habría que repensar otras formas de construir o de concebir la historicidad del conocimiento sin apelar necesariamente al progreso que sabemos que o sospechamos que por ahí no es. Aunque claro, alguien objetaría, bueno, pero esta idea de que construimos a hombros de gigantes, yo creo que algo de eso hay, pero yo creo que más que el progreso, a lo mejor lo que está detrás es el diálogo. O sea, que es otra premisa de Feyerabend. Es decir, Feyerabend en algún momento dice, al final todas las ideas en la ciencia sirven para algo, así sea para ser refutadas, porque cuando planteamos una afirmación en ciencias sociales, en lo que sea, la hacemos casi siempre en diálogo, en discusión con una tradición de personas que están haciéndose unas preguntas similares, sino la misma pregunta. Entonces, como que esa pluralidad de posiciones a lo mejor es más bien la condición del conocimiento, o un poco esta idea dialógica del conocimiento, y no necesariamente la idea de que hombros de gigante supone que este conocimiento que estamos estableciendo ahora, pues sea necesariamente mejor al anterior por el hecho de que estamos a hombros de esos gigantes. Yo más bien lo que creo es que ahí es un diálogo, un carácter dialógico del conocimiento, y ahí uno podría empezar a jugar con estas nociones que, por ejemplo, refería Christian, relacionadas con el eterno retorno y estas metáforas de, pues volvemos sobre la misma gente siempre, o esta idea de que los clásicos, pues son
siempre como inactuales, en el sentido de que nos siguen leyendo en el presente, todas estas cosas, ¿no? Sí, solo decir, Kevin, que la cita que usted trae a colación es cuando Feyerabend, incluso usted lo empieza a decir desde el principio, contrasta el lenguaje observacional aristotélico y el lenguaje observacional galileano. O sea, el lenguaje aristotélico implica un isomorfismo entre observación directa y leyes. Por eso él habla de que también se llama interpretaciones naturales o realismo ingenuo. Al contrario del lenguaje observacional galileano, que lo que hace el lenguaje observacional galileano es generar la simetría entre observación y ley, y para introducir la contrastación. Y esa es la artimaña, dice Feyerabend, no es que la realidad sea así, esa es la artimaña que crea Galileo. Y claro, esa es una artimaña que yo he intentado argumentar, obviamente con base en Husserl, con base en Lonergan y con muchos otros autores, que esa artimaña luego nos va a hacer mucho daño, porque esa división entre apariencia y realidad luego va a ser un problema para pensar estas formas de lo exterior que no son medibles, que no son visibles, que no son matematizables, en el sentido de la física matemática moderna, etc. Pero pasa lo mismo con el otro foco, ¿no? Porque este es un foco macro del telescopio, pero el micro pasa exactamente lo mismo. Es decir, la comprensión del átomo y la comprensión de estas estructuras científicas, estos modelos en relación a lo micro, también pues tienen su microscopio y Sí, claro. tienen sus modelos Claro, pasa a escala visibles macro y de, micro. Pero el pero principio sigue sigue siendo siendo lo, externo. pero el principio sigue siendo lo mismo, generar un hiato en la realidad y generar también un desprestigio de su experiencia en primera persona. O sea, lo que hace Galileo, obviamente, para combatir otras cosas, pero las consecuencias que nos va a traer después es que usted ya no se va a tomar en serio lo que ve, porque, ay, no, es una ilusión, ¿no? Y con Galileo entonces van a hacer todo este el problema de la Matrix, todo el problema de las ilusiones perceptuales. Incluso creo que el giro ontológico al que estamos estudiando es también restituir las apariencias. Incluso en el libro que leímos de Latour que vino hace poquito, pues él tiene un capítulo donde hay que restituir la apariencia, porque como Cristian lo decía, a propósito de que cuando uno mira los hechos sociales, no se trata de ir más allá, es el más acá. Incluso Husserl lo decía para los fenómenos psíquicos. Husserl decía, es que cuando yo estoy viendo un color, o cuando yo siento miedo, o cuando yo siento felicidad, o cuando yo estoy imaginando, o sea, claro, yo puedo ir más allá, pero en realidad yo debo estar es más acá para entender qué está pasando pues en mi vida psíquica, ¿no? O sea, el punto es que hay cierto, bueno, para Husserl y para otros autores, hay ciertos fenómenos que si yo tengo como supuesto la distinción apariencia-realidad, no los voy a poder entender o no les voy a hacer justicia. Ajá. Como también los fenómenos que viven otras sociedades. O sea, si yo la transmutación de las almas, la reencarnación, la transformación incluso en otros seres, del yo en jaguar y todo eso, lo entiendo bajo el lenguaje observacional de apariencia en realidad, pues lo voy a desechar. Porque va a decir, no, eso es pura ilusión ahí de ellos, eso es pura apariencia ahí, ellos están locos. Está en su cabeza, les voy a decir, ¿no? Ujú. Claro. Ese es el Bueno, problema de Galileo. sí. Bueno, pues no sé, ¿tiene algún comentario final o ya vamos cerrando por aquí? Que muy interesante lo del exterior y el interior. ¿Lo han leído en otros autores que lo sistematice así o nació así de la discusión? No, eso fue como una intuición ahí de Cristian con Tienen que toda. escribir, escríbalo, Cristian, que está muy buena esa intuición. Sí, 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 sí. Sí, está bueno. A ver, hagamos ese artículo a ver si sí sale, no como el de ajedrez. Es que toca salir de ese para poder hacer los otros. Bueno, yo Sí, lo yo voy a dejar también de siento grabar. que eso es como una deuda que hay que salir ahí y luego Ah, ya, sí. ya podemos articularnos con otras
experiencias. Porque esa intuición está muy buena, está muy buena. Sí, yo creo que hay intuiciones similares que yo he leído, pero en particular relacionadas con la antropología, o sea, que el desarrollo de esa ciencia está íntimamente anclado con el colonialismo británico, el control de los otros. Yo pienso también en otras intuiciones como las de Foucault, con esta idea, pues, del control de la población, la biopolítica, Ujú. la ciencia del Estado. O sea, uno podría a lo mejor buscar otras intuiciones parecidas y fortalecer esta, pues, intuición de acá, Es ¿no? que incluso en la arqueología del saber, es una arqueología de cómo las ciencias sociales se vuelven eh, un espacio de control sobre la población, ¿sí? Claro. Por ejemplo, hay un ejemplo que él pone sobre en qué momento en la pedagogía se vuelve importante utilizar las imágenes para enseñarle al pueblo, ¿no? Y la premisa es que ellos no aprenden sino con imágenes, una premisa clasista y racista, eh, pero es una premisa que Pero que está exploraba un utilizada, lenguaje observacional diferente. No, mentiras. pero que estaba anclado a, pues esas jerarquías que ellos tenían del conocimiento, ¿no? Claro. Como, pues porque están hablando desde la matemática, entonces la imagen es lo más, pero lo más burdo para aprender, ¿sí? Es como algo así. Además que lo relacionaban era con el tema de la idolatría por las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo entendían de Dios? Ah, pues porque viene el Cristo allá así, entonces muy seguramente así van a entender del mundo. Eso me parecía una locura. Pero bueno, Bueno, pues hay como toda una agenda de cosas por escribir. sí, sí. Nos vemos entonces en la próxima sesión, ¿sí? Hágale pues, entonces Sí, vamos con Con qué. los siguientes capítulos, ¿sí? ¿No? ¿Cómo es que es la vuelta? Eh, los siguientes dos, ¿sí? 13 y 14. ¿Cuántos faltan? A ver. 13, 14, 15. Uy, ya nos faltan solamente, sí, pueden ser 2 sesiones. Y acabamos con Feyerabend y nos metemos de pronto con esto de la tour de nunca fuimos, ¿qué? De la vida en el Kun, laboratorio o bueno, algo así. Kun o la turno. Cualquiera de los dos está perfecto. También yo, sí, podríamos Mm. leer Kuhn, ¿por qué no? Sí, Bueno, entonces, pero también como de pronto, no sé, es que siento que como para evitar algunas sesiones que sí me pareció como repetitiva porque los capítulos no dejaban avanzar, como de pronto un tramo más largo de capítulos, no sé cómo la vean. ok, o sea, como en la siguiente sesión, por ejemplo, salir de todo lo que falta de una vez. Pues si es posible, sí. No Pues sé de qué piensen. momento, Porque sí. Pues pienso que a ver, aquí, es de la 150 a la... Ah, no, pero es que aquí abajo hay más capítulos. Porque van dos apéndices y luego va el 17 y el 18. Uy, esos sí están largos. por eso, entonces como terminar hasta el punto donde ya empiecen los largos, no sé. Ok, bueno, podríamos leer qué tal desde el 13 Ajá. hasta el 16. O Eso, sea, de la 150 a la 206, 50 paginitas. ¿De eso, una? más bien, de una. Y luego ya finalizamos con lo otro. ¿De una, sí? Sí. Hágale, entonces quedamos. ¿Cómo? Leer más, ¿no? Ah, sí, man. Vea, A ver, que si en la próxima sesión leemos de una vez del capítulo 13 al 16, que son 50 páginas. Ah, sí, sí. Y con eso en la siguiente sesión sacamos los otros dos restantes y ya nos vamos a, pues, sí, a cosas nuevas, porque yo también siento que hoy igual hablamos cosas nuevas, ujú. pero fue volver un poco sobre los principios del libro que ya se están un poco agotando. Listo. Listo. Hágale Entonces pues. nos vemos la próxima sesión con los capítulos 13 al 16. ¿Listos? Listo, listo. Listo. Todo bien. Bueno, que estén bien. Un abrazo. Chao.